Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a estudiar su palabra. Cada vez que profundizamos más y más en la muerte de Jesús, más impactados nos quedamos. Es algo que no tiene fondo. Es algo tan profundo que uno no termina de ahondar, no termina de ahondar. Uno a medida que va ahondando va encontrando tesoros, perlas, pero más abajo hay más perlas, así que hay que seguir ahondando. Y hoy vamos a hacer eso. Anoche hablamos de qué pasó en la casa de Simón el leproso, en la ciudad de Betania, en la cena, 6 días antes de que Jesús fuera crucificado. Hoy vamos a hablar de qué pasó cuando Jesús fue levantado en la cruz, con la ayuda del Señor. Y nos vamos a dar cuenta de por lo menos una cosa. Y esta frase que te voy a decir ahora, el objetivo de esta frase es romper un paradigma erróneo que tenés en tu mente. Un paradigma es una forma de ver la realidad. Es una forma de analizar algo. Eso es un paradigma, un esquema mental. Y seguramente vos tenés el mismo esquema mental que tengo yo y está equivocado. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo se gana una guerra? Luchándola, ¿no? La guerra se gana luchándola, las batallas se ganan peleando. Ese paradigma no te sirve más para la vida espiritual. Puede ser para las guerras que se dan acá en el planeta Tierra, pero las guerras espirituales no se ganan luchándolas. Ese paradigma te va a llevar preso hasta la perdición si es que te lo quedás para la vida espiritual. No sirve. Porque las batallas espirituales se ganan rindiéndose. Y por lo menos de eso nos vamos a dar cuenta esta noche. Las batallas espirituales se ganan rindiéndose, no luchándolas. Rindiéndose. En el momento en que te pongas a luchar en una batalla espiritual, ya la perdiste. Para ganar una guerra, una batalla espiritual, tenés que rendirte. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos un campamento de ángeles que acampa alrededor de esta iglesia. Que podamos vivir un ambiente espiritual, un ambiente celestial. Que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento. Que todo cuanto aquí se haga sea guiado por Él, Señor. Que podamos hablar, reflexionar y leer sobre la muerte de Cristo en la cruz. Y que podamos sacar las conclusiones que tú tienes para nosotros, para nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Vamos a ir al libro de Juan. ¿Sí? Juan capítulo 19. Y ahí vamos a leer un versículo. Después de ahí nos vamos a ir a los sinópticos. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Pero vamos a leer un versículo en el libro de Juan. En el capítulo 19 de Juan, versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Jesús sale desde Jerusalén cargando la cruz. Me encantaría que podamos hablar de el transitar de Jesús en la última semana de su vida, pero no tenemos tiempo. Me encantaría de que podamos hablar de la oración de Jesús en Getsemaní, pero no tenemos tiempo, no es el tema de esta noche. Me encantaría poder hablar de lo que pasa a Jesús antes de tener que llevar la cruz en el hombro, pero no es el tema de esta noche. Pero sí podemos ver que Jesús, cuando sale para ser crucificado, sale llevando la cruz. Las cruces no eran livianas, y menos para una persona que había sido flagelado 2 veces, y menos para una persona que estaba teniendo un desgaste emocional y espiritual tremendo, y menos para una persona que había sido abandonado de todos, y menos para una persona como Jesús que venía sufriendo desde hace días por aquello que tenía que padecer. Bueno, vamos a decir algo de Getsemaní. Algo. Jesús no quería morir en la cruz. No quería. Jesús quería zafar de tener que morir en la cruz. Jesús en Getsemaní va y le pide 3 veces al Padre la misma cosa: Señor, no quiero morir en la cruz. Los dice en otras palabras, ¿no? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Jesús está diciendo: Padre mío, no quiero morir en la cruz. Dame otra alternativa, pero si no la hay, camino hacia la cruz. Vuelve la segunda vez: Padre mío, no quiero morir en la cruz. Dame otra alternativa, pero si no la hay, camino hacia la cruz. Y la tercera vez lo mismo. ¿Y qué le dijo el Padre? No hay otra alternativa. Pero Padre, no quiero subir ahí arriba. Pero, ¿querés salvar a David? Sí, quiero salvar a David. La única forma es subiendo a la cruz.
Padre, no quiero separarme de vos. Bueno, ¿querés salvar a Emma? Sí, quiero salvar a Emma. Bueno, la única forma es muriendo en la cruz. Padre, no quiero separarme de ti. Por la eternidad hemos estado unidos, le dice Jesús. Bueno, pero ¿querés salvar a las personas que van a asistir a la Semana Santa de la Iglesia del Centro en abril de 2016, en marzo de 2016? Sí quiero. La única forma es subir a la cruz. Está bien, vamos para la cruz. Jesús no quería subir a la cruz, porque entendía y comprendía lo que iba a pasar con él en la cruz. Y hoy a la noche vamos a estudiar eso. Así que Jesús sale de Jerusalén cargando su cruz. Pero Mateo nos cuenta que Jesús no llegó con la cruz al lugar que se llama la calavera. Jesús, las fuerzas de Jesús, las fuerzas humanas de Jesús, no le dieron para llegar hasta el lugar donde tenía que ser clavado en la cruz, con la cruz en el hombro. Y entonces nos dice Mateo capítulo 27, versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Había un montón de personas cuando Jesús se cayó con la cruz. Habrán visto la película, ¿no? Hay decenas de películas de la vida de Jesús, en dibujito y en películas reales. Y entonces uno ve el transitar de Jesús cuando cae por el peso de la cruz y su cansancio y su agotamiento mental, físico y espiritual. Y había muchas personas que podrían haber usado de compasión para con Jesús, pero nadie lo hizo. Había muchas personas que la fuerza física les daba para llevar esa cruz, pero nadie lo hizo. Nadie saltó en el momento y dijo, déjenme llevarla a mí, él ya no puede. Nadie. Y los soldados que estaban al lado de Jesús, al mirar hacia la muchedumbre, ven a una persona que sí tiene compasión en sus ojos. Y esta persona es el papá de Alejandro y Rufo, dos jóvenes que creían en Jesús. Él no había creído completamente en Jesús como su Salvador todavía, pero lo veía ahí y le partía el corazón. Y entonces en sus ojos había compasión. Entonces cuando el soldado está buscando a quién le va a decir que lleve la cruz, porque él no la piensa llevar y Jesús no puede, ve la compasión en los ojos de Simón de Cirene. Él le dice, vos, vení y cargá la cruz. Así que Simón toma la cruz que no le correspondía a él, le correspondía a Cristo, y lleva la cruz de Jesús hasta el lugar llamado la calavera. En hebreo, Gólgota. Y ahí comienzan a clavarlo a Jesús, ¿cierto? Corona de espinas, manos traspasadas, pies traspasados. Y nos dice Mateo, versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese la profecía sobre eso. Y entonces 37 pusieron en su cabeza una escritura que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Otro de los evangelios nos recalca que esa escritura estaba en griego, en latín y en hebreo. Versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y esta frase, aunque la decían los escribas y los fariseos, puede ser que en tu vida la estés diciendo, la hayas dicho o la vayas a decir. También esa frase se encuentra en Marcos, capítulo 15, versículo 32. Marcos, capítulo 15, versículo 32. Y dice Marcos, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Podés correr el riesgo de querer esperar ver algo para creer en Jesús. Podés correr el riesgo de decir, no creo en Jesús, pero si Jesús hiciera tal cosa, yo creería en él. ¿No será una excusa porque ni siquiera querés creer en él? ¿Los escribas y los fariseos hubieran creído en él si él bajaba? No. No. Porque Jesús había hecho mucho más que bajar de una cruz y no creyeron en él. Había resucitado un muerto de 4 días, días antes, y no creyeron en él. Había echado fuera demonios y no creyeron en él. Había sanado enfermos incurables y no creyeron en él.
Había predicado y enseñado como nadie nunca antes y no creyeron en él. Lo único que estaban reclamando era algo para injuriarlo. Estaban siendo instrumentos del demonio para tentar a Jesús. ¿Qué era lo que Jesús había venido a hacer al planeta Tierra? A mostrar cómo era el carácter de Dios. ¿Qué era lo que Jesús había venido a hacer a nuestro planeta? Era a vivir la vida del Hijo de Dios. Y Él decía ser el Hijo de Dios. Y algunos de los que estaban en la tierra le decían que Él era el Hijo de Dios. Cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, Él le dice, bienaventurado Pedro, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Él era el Hijo de Dios, pero nadie le creía. Él era el Hijo de Dios, pero nadie lo comprendía. Entonces lo injurian diciendo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y entonces ahí te vamos a creer. Ahí te vamos a creer. El primer peligro que corremos como cristianos es tentar a Jesús, tentar a Dios, diciéndole, Señor, si haces tal cosa, yo voy a creer en vos. ¿Cuántas cosas hizo Dios ya en tu vida y no crees todavía, tal vez? El segundo peligro que corremos como cristianos, aparte de tentar a Dios y decirle, Señor, haz tal cosa, y yo voy a creer, es dejarnos tentar por otros. Y que nos digan, si tu Dios hiciera tal cosa, yo creería en él, pero si es que han visto algo, ¿no? Porque también corremos el peligro de no mostrar nada. Y ese es un peligro grande también. Todo aquel que se relaciona con Dios tiene que mostrar. Todo aquel que se relaciona con Cristo es distinto de antes de relacionarse con Cristo. Toda persona que es cristiano realmente y que conoce a Cristo es distinto de antes. Y entonces tiene algo que mostrar. Toda persona que conoce a Cristo tiene un testimonio que dar. De transformación, de sanación. Pero no nos dejemos tentar, ni tentemos a Dios. Porque hay una frase que dice Jesús, después de haber resucitado, en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, cuando se le aparece a sus discípulos. Él dice, Tomás, vení, tócame. No, Señor, tranquilo, yo decía, ¿se acuerdan que Tomás dijo, si yo no le viere y no tocare, no creeré? Y entonces viene y le toca y le dice, Dios mío y Señor mío. Y Jesús, ¿qué le dice? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No dependas de ver una majestuosidad para creer en Jesús. No dependas de que un ángel se te aparezca en el medio de la noche y te diga, Jesús es real, Él hace todo lo que dice que hace. No dependas de eso, claro. Hay gente que está esperando un milagro en su vida de que pase y que el Señor mande un ángel que descienda y que se lo muestre. O que Dios mismo se le aparezca y le muestre. No dependas de eso. El Señor elige a algunas personas para mostrarse con algún ángel o con una visión de Él, como eligió a las personas de la Biblia. Pero hay otras personas en la Biblia que no recibieron visiones y creyeron más de lo que no habían recibido. ¿Se acuerdan del centurión? Señor, tengo un siervo que está enfermo y lo quiero mucho, ¿realmente lo podrás sanar? Sí, vamos para tu casa. No, vos disculpame, pero yo no soy digno de que tú pises mi casa. Bueno, ¿y entonces qué hago? Le dice Jesús. Y solamente di que mi siervo va a estar sano y va a estar sano. Pues yo soy un centurión, tengo 100 soldados a mi cargo. Y a cualquiera le digo, anda a hacer esto, corta leña, y él va. Anda a matar a aquel y él lo mata. O sea, y vos también. Decí que mi siervo va a sanar y ya está sano. Y esa persona no hacía mucho que caminaba con Jesús. Creía más en Jesús que algunos otros que lo habían hecho, que lo habían visto hacer milagros. Entonces el peligro está, como decíamos ayer, para los que somos cristianos de hace mucho, porque por ahí nos creemos cristianos, pero dejamos de serlo. Entonces tenemos que ver y reflexionar sobre nuestra vida cristiana a ver si está haciendo lo que tiene que ser. Porque por ahí nos podemos perder aún creyendo que estamos salvos. Pero la Biblia nos sigue diciendo en Marcos, capítulo 15, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Interesante, ¿no? Había dos personas con él, crucificados también, dos ladrones. Ya un poquitito más adelante vamos a hablar de esos ladrones, ¿sí? Acuérdense de que hoy vamos a tratar de mirar y reflexionar sobre cada una de las personas que estaban ahí. Vimos a Simón de Cirene, tuvo compasión por Cristo, llevó su cruz. Y de ahí en más le entregó su corazón a Jesús. Vemos a los sacerdotes que están injuriando a Jesús y lo están queriendo hacer pecar.
y se están burlando de él. Vemos también a los soldados que se están burlando de él. Y vemos a la gente que pasa por ahí y menea la cabeza. Vos que decías que ibas a derribar el templo y lo ibas a reconstruir en 3 días. Vos vas a tener poder para eso si ni siquiera te podés bajar de la cruz. Estás con las manos clavadas y los pies clavados. Bájate de la cruz, tan poderoso que sos. Y también estaban estos 2 personajes. 2 ladrones que estaban crucificados, uno a un lado y el otro al otro. Pero ya nos va a llegar el tiempo de los ladrones. Sigue diciendo, cuando vino la hora 6ª, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y a la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay frases que Jesús dijo colgado de la cruz. Jesús no habló mucho colgado de la cruz. No dijo muchas cosas colgado de la cruz. Dijo algunas. ¿Quieren que las leamos? ¿Le interesaría saber cuáles son las últimas palabras de Jesús? Las últimas palabras del sargento Cabral nos dicen aquí en Argentina que fueron: muero contento, hemos batido al enemigo, ¿no? Yo siempre tuve un poco de cinismo con eso porque me cuesta creer que un tipo totalmente lastimado con un sable gigantesco tenga tanto valor, pero puede ser, ¿no? Que un tipo tenga el valor de decir, muero contento porque hemos ganado la victoria, hemos batido al enemigo, ¿no? Y son las últimas palabras de Cabral. Y en una parte de un himno argentino le hicieron todo un pedacito, ¿no es cierto?, a Cabral con esas últimas palabras, ¿no es cierto? Cabral, soldado heroico. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? A ver qué podemos aprender de esta última palabra. Vamos al paréntesis, ¿no? Este es un paréntesis. Vamos a ir, por ejemplo, bueno, ya vimos a esta, ¿no? Ya vimos esta, pero vamos a ir a Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Para ver el parecido entre Mateo y Marcos. Van a ver que dicen exactamente lo mismo. Mateo 27, 46. Y dice lo mismo. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero antes de decir eso, Jesús ya había dicho otras palabras. Por ejemplo, Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y entonces en Lucas 23, 34 nos dice que Jesús, mientras le estaban haciendo todo lo que le hacían, él oraba. Y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si te estuvieran clavando la mano contra una tabla, ¿le pedirías a Dios que lo perdone o le pedirías a Dios que mande un rayo o un martillo gigante para que le rompa la cabeza? Yo tiraría por la segunda opción, ¿no? Pero Jesús, totalmente en contra de todo deseo carnal, le pide perdón al Padre por el desastre que le están haciendo. Le pide perdón al Padre por el dolor que le están infligiendo a él. Le dice, perdona a los padres, no entienden lo que hacen, no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan de algo que dijimos ayer? La gente no entendía nada de lo que estaba pasando. Y nos vamos a dar cuenta en esta noche de que una sola persona, en todas las personas que estaban rodeando a Jesús en la cruz, entendió lo que estaba pasando. Una sola persona. Y era el que menos oportunidad tenía de entender, pero ese entendió. Y piensen, yo le voy a preguntar al final, ¿a quién les gustaría ser a ustedes? ¿Les gustaría ser los escribas y los fariseos? ¿Les gustaría ser Juan? ¿Les gustaría ser los discípulos? ¿Les gustaría ser la mamá de Jesús? ¿Les gustaría ser María Magdalena? ¿Les gustaría ser los hermanos de Juan, de Jesús? ¿Les gustaría ser el soldado que dijo realmente este era hijo de Dios? ¿Les gustaría ser Pilato? ¿Quién les gustaría ser? ¿Yo les puedo contar quién me gustaría ser? Y ustedes no pueden elegir el mismo. No, mentira. Ustedes pueden elegir el mismo. A mí me gustaría ser el ladrón que estaba al lado de Jesús. El ladrón que estaba al lado de Jesús. No el que le decía de todo, sino el que le pidió ser salvado. Ese me gustaría ser a mí. Ahora después les cuento por qué. Jesús acá le está pidiendo perdón al Señor por los pecados que están cometiendo los otros contra Él. ¿Estás orando por tus enemigos? ¿Es fácil orar por aquellos que te hacen mal? No. Pero Jesús nos lo pide, ¿no? Ustedes lo pueden buscar después en Lucas 6, del 20 en adelante. Orad por vuestros enemigos. Y Él nos da el ejemplo. Pavada de enemigos tenía. Lo estaban clavando, lo habían latigado, le habían puesto una corona y se le burlaban y lo escupían y le pegaban piñas.
Y él orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice el versículo 43? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? Al ladrón que estaba al lado. Había dos ladrones. Uno le injuriaba diciendo, hey, tú, ¿qué dices? Que eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros también de paso cañazo. Dale, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Ahí. Y el otro del otro lado le dice al ladrón, ¿no es cierto? Le grita sobre arriba de Jesús. Le dice, callate la boca, no seas irrespetuoso. No tenés temor de Dios ni siquiera ahora que ya te estás por morir. Se ve que sos bien malo vos, no seas tonto, dejá de decirle esto. Este es el Hijo de Dios. Y entonces lo mira Jesús. Los dos con mirada de dolor. Cuando el ladrón lo mira a Jesús, en el corazón de Jesús lo único que había era dolor. Cuando el ladrón le clava la mirada a Jesús antes de hablar, lo único que había en el corazón de Jesús era dolor. Era tristeza, era amargura. Estaba colgado entre el cielo y la tierra, clavado de manos y de pies, con una corona de espinas en su cabeza, agujereada toda la cabeza, sangrando. No solamente eso, porque ese era el dolor menos preocupante para Jesús. Lo que leímos en Mateo y Marcos que decía, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó Dios? ¿Por qué Dios desamparó a Jesús? Dios no desamparó a Jesús, pero Jesús se sintió desamparado. ¿Por qué? Porque tus pecados fueron cargados en su hombro. ¿Qué es lo que hace el pecado entre Dios y el hombre? Separación. Por eso Jesús no quería morir en la cruz. A Jesús no le importaba morir, a Jesús no le importaba que le peguen, a Jesús no le importaban los latigazos, a Jesús no le importaban los clavos. A Jesús le importaba que durante toda la eternidad, Él y Dios Padre y Dios Espíritu Santo habían sido uno. En sentimiento, unidos, toda la eternidad. Y ahora Él iba a tener que gustar el pecado. El pecado era lo peor que había pasado en el universo y ahora Él iba a tener que matarlo en sí mismo. Y Jesús no quería. Pero ahí estaba, sin quererlo. ¿Por qué? Porque te ama, con locura. Y sabía que si no lo hacía, vos no te podías salvar. Imagínate lo loco que está Jesús, de amor por vos, que murió en una cruz sabiendo que lo más seguro es que vos elijas perderte. Murió en una cruz entendiendo que las probabilidades dan las mayores para que te pierdas. No porque la sangre de Él no sea poderosa, sino porque vos siempre buscás perderte en vez de salvarte. Y yo también. Imagínate la locura de amor. Con una pequeñísima probabilidad de que te salves, Él estuvo dispuesto a ir y sufrir eso por vos. Y entonces cuando la carga de pecado, no solamente tuyo, ni mío, ni de los que estamos aquí, de todo el mundo, son puestas en los hombros de Jesús, esa separación que siente, que experimenta entre Él y el Padre, que por la eternidad habían estado juntos, le rompe el corazón. Y entonces le dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Densas tinieblas, dice Marcos, caen sobre la tierra. Durante horas no se ve nada. Dios Padre ahí al lado de Jesús, los ángeles al lado de Jesús, pero Él no puede sentir la presencia de nadie. Lo único que siente es dolor y pánico, porque Él tiene el pecado de toda la humanidad cargado sobre sí. Entonces cuando el ladrón lo mira, lo único que existe en la vida de Jesús, en la mente de Jesús es dolor. Lo único que existe es tristeza, lo único que existe es miedo. El miedo de que el pecado que está sobre él sea tan feo, tan malo, tan destructivo, que Dios no lo pueda resucitar al tercer día. El miedo de no poder ver el futuro después de la tumba. Y aún así, sigue por el loco amor que tiene por vos. Y entonces cuando el ladrón lo mira y le clava los ojos, de dolor también el ladrón, pero dolor de lo que infligía la crucifixión. Y de dolor de arrepentimiento. Las palabras del ladrón fueron un vaso de agua para Jesús. Las palabras del ladrón fueron una inyección de amor para Jesús. Porque cuando nadie entendía nada, ¿qué pensaban los discípulos abajo? Mirá, el maestro, el que iba a ser el rey de Israel, lo están crucificando. Se nos fueron todos los sueños. ¿Qué pasó?
La mamá de Jesús, ¿qué pensaba? Mi hijo, que yo pensé junto con sus discípulos y con todos que él iba a reinar sobre Israel, que él iba a romper el yugo que los romanos tienen sobre nosotros. Mirá, ahí está, crucificado. Otras personas que eran discípulos de él negándolo, ¿no? Cuando a uno le pasa algo muy feo en la vida, lo niega. No, no puede ser. No puede ser este Jesús. No puede ser, no puede ser. No puede ser que todo esto esté pasando. Tiene que ser un sueño, tiene que ser una pesadilla. Los sacerdotes mofándose y riéndose. ¡Ah, lo logramos! Lo logramos y está crucificado y se va a morir. Ya está, hemos vencido. Los romanos no entendiendo nada. Algunos que están medios ahí, que no saben qué hacer. ¿Será el Hijo de Dios? ¿No será el Hijo de Dios? ¿Por qué hay tiniebla? ¿Qué está pasando? Está por venir un terremoto. Ellos no lo saben. Pilato desconcertado, con el estómago amarguísimo, le agarró una acidez que lo llevó hasta la muerte. Y el único que entiende lo que está pasando es el ladrón. Y entonces el ladrón lo mira y le dice, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dice, vamos todavía. Uno, aunque sea, entiende lo que está pasando. Uno tiene fe en mí. Uno, aunque sea. Los otros la perdieron. Pero uno tiene fe en mí. Y entonces lo mira al ladrón y le dice, tranquilo. Yo te prometo hoy te prometo que vas a estar conmigo en el paraíso. Mucha gente sacan fuera de contexto este texto y dicen que Jesús le dijo, hoy vamos a estar en el paraíso juntos, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, nos morimos y nos vamos al paraíso. Pero no tiene razón de ser porque la Biblia dice que los muertos nada saben, así que Jesús se murió, el ladrón se murió y ahí nomás quedar. Segunda cosa, es muy probable, no lo dice la historia, no lo dice la Biblia, que ese ladrón no murió en el día. Porque los crucificados duraban de 3 a 5 días, el único que se murió en 6 horas fue Jesús y era todo rarísimo. Cuando le van a pedir el cuerpo de Jesús, dos personas muy interesantes, José de Arimatea y Nicodemo. Algún día estaría bueno estudiar por qué José de Arimatea y Nicodemo le van a pedir eso. Y entonces le van a pedir el cuerpo, Pilato no se la cree y dice, no, ya está muerto. Esto debe ser tipo película de espionaje, le dieron una pastillita, algo pasó, no puede morir en 6 horas un crucificado. La crucifixión venía de los persas, la modificaron y la arreglaron los romanos para infligir más dolor. De 3 a 5 días tenía que durar. O sea que es muy probable que el ladrón no haya muerto. Pero supongamos que murió ahí. ¿Qué le dijo Jesús después de resucitado? Nos estamos adelantando, ¿no? Estamos adelantando. ¿Qué le dijo Jesús después de resucitado a la primera mujer con la que se encontró? María. Le dijo que no lo toque. ¿Por qué? Porque todavía no había ascendido al Padre. Entonces, si él murió y se fue al Padre, ¿qué le está diciendo? ¿Le está mintiendo a María? No le está mintiendo. Cuando una persona muere, no entiende ni sabe nada. No va al cielo, no va al infierno, no va a ningún lado. Ahí se queda. Es como si estuviera durmiendo. Pero el ladrón entendió. Experimentó la salvación. El único. Por eso a mí me gustaría ser el ladrón. Aunque tenga que morir. Porque él se salvó. Y fue el único que entendió a Jesús. Fue el único que vio en Jesús al verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hay veces en nuestra vida, mis hermanos y amigos, que estamos tan desenfocados que no entendemos nada. Hay veces en nuestra vida que nuestra visión carnal, nuestra visión natural, nos hace ver las cosas y no entender nada. No entender nada. Me pasó eso hace un tiempo atrás, 4 o 5 años atrás. Estábamos viviendo acá en Santa Fe, estaba siendo docente acá del YASFE, y entonces ya habíamos tomado la decisión con Eli y Elu, aunque no sabía, ya había tomado la decisión porque tenía meses, de irnos a estudiar a Entre Ríos. Y entonces el plan era, yo tenía 2 autos, 2 medios autos, podríamos decir, ¿sí? Tenía un Torino y un Falcon. Y entonces mi idea era vender el Falcon y con eso alquilar unos cuantos meses y ya pagaba el alquiler. Y entonces un día voy saliendo de dar clases a la tarde y me cruzo con una señora que era madre de unos cuantos chicos que vivían acá. Y entonces cuando yo cruzo, hola fulana, ¿cómo estás? Hola Paul, ¿todo bien? Sí, todo bien. Le doy un beso, sigo caminando, porque me tenía que ir a dar clases al BESI a 100 kilómetros de acá. Y el señor me dice, regalale el auto a fulana y a su marido y a sus hijos. Y yo me río, ¿no? Como siempre me río cuando me pide locura así el señor, porque a mí me parece que en mi visión natural digo esto, no entiendo nada, señor. No. Entonces yo me río y me voy peleando con el señor, ¿no? Yo le digo, no le voy a regalar nada, porque eso lo vamos a vender y vamos a alquilar con eso.
Y era insistente la voz del Espíritu Santo en mi cabeza, ¿no? Regálale el auto, regálale el auto, regálale el auto. Cuando vuelvo de dar clase, voy hasta casa y le digo a Eli, che, ma, vos sabés que el Señor hoy me pasó esto, me pasó. Bueno, y regaláselo, dice. Le digo, me va a estar pateando en contra, vos, ¿qué te pasa? Le digo, pero esa era la plata que teníamos para alquilar. Y ella me dice, bueno, pues el Señor se arreglará con el alquiler. Y sí, tenés razón. Bueno, entonces se lo regalamos. Y sí, se lo regalamos. Bueno, vamos a la casa, porque si no me arrepentía, ¿no? Uno las decisiones las tiene que tomar rápido, porque si no se arrepiente. Así que agarramos el auto y fuimos a la casa. Yo le regalé el auto con él. Y ese auto no era nuestro, del Señor, porque todo lo que tenemos es del Señor, ¿sí? Mi corbata del Señor, la camisa del Señor, el calzoncillo que tengo puesto del Señor, el cinto del Señor, el pantalón del Señor, las medias son del Señor, los zapatos son del Señor. Y lo que sea que tenga encima, es del Señor. Porque Él me lo dio. Así que si me pide que se lo dé a otro, ¿quién soy yo para negarme? Pero yo no entendía nada. No entendía nada. Y muchas veces me pasó así. Bueno, esa vez por lo menos le hice caso. ¿Saben las veces que no entendí nada y no le hice caso? Una vez me pasó que teníamos un empleado. Hacíamos demoliciones con mi papá. Teníamos un empleado. Se llamaba Coronel. Antonio Coronel. Nombre grande, chaqueño. Mucha fuerza tenía Coronel. Pero le gustaba mucho el vino. Y el Espíritu Santo trabajaba en mi mente y me decía, enseñale la Biblia a Coronel. Sí, ya se la voy a enseñar. Enseñarle la Biblia a Coronel. Sí, ya se la voy a enseñar, Señor, tranquilo, no tengo tiempo, hay que trabajar mucho, ya se la voy a enseñar. Y estábamos trabajando en una demolición juntos y cuando pasaba algo me decía, aprovecha ahora, que es justo la oportunidad. Y la vergüenza, y que andás a ver si agarra, y no, pero no saben casi ni leer, Señor, tengo que estar ahí, que tengo que tener una paciencia bárbara. O sea, ya, tranquilo, ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar el tiempo. En esos momentos había una semana de oración que daba un pastor que es santafesino, que se había ido a Estados Unidos y estaba acá, de nuevo. Y en Santo Tomé le estaba dando. Y entonces asisto a la semana de oración. Un jueves. Cuando me estoy volviendo de la semana de oración me llama por teléfono. Un número que no sabía quién era. Entonces atiendo y digo, hola, ¿quién habla? Hola, ¿Pablo? Sí. Chiquito habla. Chiquito. Era un hombre muy grande que le decíamos Chiquito, ¿no? Tipo Goliat era. Me dice, el que vive al lado de Coronel. Sí, Chiquito, le digo, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo servir? Vos sabés que un auto lo chocó a Coronel y lo mató. Ya, pensé que era un chiste, ¿no? Me dice, no, en serio. Entonces yo te quería pedir a ver si me podía dar una mano porque la familia no sabe cómo hacer los trámites, están todos destruidos. Sí, le digo, ¿cómo no? Así que llegué, dejé a mi familia en mi casa y me fui a hacer los trámites del sepelio. Coronel se había muerto. Y yo ahí recién entendí. Porque a veces estamos tan desenfocados en la vida que no entendemos nada. Yo no sé si Coronel se salvó o se perdió, eso lo sabe el Señor. Pero lo que Él me pidió que yo haga por Coronel, no lo hice. Sí que tuve que caer de rodillas llorando y decirle, Señor, yo no entendía, perdoname, no sabía. No tomé en cuenta que se podía morir tan rápido. Si era un tipo que tenía salud, no me imaginé que le iba a chocar un auto y le iba a matar. Pero de ahí tomé una decisión en mi vida. Si el Señor me pide que haga algo, lo hago lo antes posible. Lo hago lo antes posible, aunque no lo entienda. Pero acá el ladrón estaba entendiendo. Y dijo que todos dicen que no es nadie, yo sé que es el Hijo de Dios. Y es el único que me puede salvar. En tu vida cuando te pase que no entiendas nada, accede a Jesús. En tu vida cuando te pase que todo está nublado, borroso, accede a Jesús. Es el único que tiene salvación. Aún en los peores momentos de tu vida, cuando pienses o te creas o veas o experimentes que estás colgado de una cruz, clavado, que todos te están mirando y que todos te están diciendo cosas como le decían a los ladrones también, aún en ese momento accede a Jesús, porque es el único que tiene salvación. Hay personas que se alejan de Dios en todo ¿qué hacen? La señalan, ¿no? Es fácil señalar. Aún cuando te sientas señalado como el ladrón en la cruz, accede a Jesús, es el único que tiene salvación. Aún si sos el que señala, uno de los fariseos, y sabes que señalaste a un montón de personas, accede a Jesús para que te cambie, no señales nunca más a nadie. Pero accede a Jesús. Es el único que te da salvación. ¿Qué pasaba esa tarde, noche, porque se había hecho oscuro y estaban tinieblas sobre la tierra? No había oscurecido todavía de la tardecita, pero sí estaba todo oscuro y nadie entendía nada. ¿Qué pasaba a nivel cósmico, a nivel galáctico? ¿Qué pasaba? Ustedes saben que hay una batalla que existe desde hace miles de años, y es la batalla entre el bien y el mal. El bien está representado por Cristo Jesús, el mal está representado por Satanás. ¿Quién era Satanás antes de ser Satanás? Un ser celestial. Ustedes lo pueden leer en Ezequiel 28, del 12 en adelante, y en Isaías
capítulo 14, versículo 12 en adelante. ¿Quién era Lucifer? Lucifer, lucero, luz, era ese ser celestial que era un querubín. ¿Quiénes son los querubines? Son unos seres angelicales que están hechos específicamente para estar ante la presencia de Dios. Este personaje se paseaba entre las piedras de fuego. Si ustedes leen en Ezequiel capítulo 10, versículo 2, se van a dar cuenta que los querubines que aparecen ahí se tienen que meter entre las piedras de fuego y sacar carbones encendidos de ahí. Esas piedras de fuego son la presencia de Dios, la gloria de Dios. Nos dice también que Dios habita entre los querubines. Así que Dios, cuando se manifiesta con su gloria, habita entre los querubines. Lucifer era un querubín, grande, protector. Pero un día, dice la palabra de Dios en Ezequiel, que le nació pecado en su corazón, le nació envidia. ¿Por quién? Por Cristo. Hubo un momento en el cielo que fue el momento más sorprendente para algunas personas. Borren personas, para algunos seres celestiales. Y entonces ese momento fue Hebreos, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 4, cuando Dios presenta a Jesús como el creador de todo el universo. ¿Cómo se llamaba Jesús antes de ser Jesús? ¿Cómo le decían en el cielo a Jesús? Nadie le decía Jesús. Nadie le decía el Cristo. Nadie le decía Mesías. Todos le decían Miguel. Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Judas, ¿qué dice? Y estaba entonces el arcángel Miguel contendiendo con el cuerpo de Moisés. ¿Quién va a gritar con voz de arcángel? Jesús, 1 Corintios, Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Quién es Miguel? Cristo Jesús. Pero antes de que lo llamen Cristo en el planeta Tierra, todos le llamaban Miguel, el arcángel Miguel. Y entonces me dice Hebreos, vamos a buscar Hebreos, otro paréntesis, está buenísima esta parte. Vamos a buscar Hebreos. ¿Por qué le nació envidia en el corazón de Lucifer? ¿Por qué? En Hebreos dice, capítulo 1, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto está sacado de Salmos 2:7. Y muchas personas, estudiosos de la Biblia, dicen, ¿vieron que Cristo fue engendrado? ¿Vieron que Cristo fue dado a luz? Pero miren lo que dice Salmos 2:7, de donde está sacado este comentario cuando Pablo escribe. Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, toma esto de Salmos 2:7. Y ahí no dice que Cristo fue engendrado, como dar a luz. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Supónganse que yo le digo a David, David, publicaré un decreto, vos ahora sos el vicepresidente, yo te he engendrado hoy como vicepresidente. ¿Él está naciendo? No, ya nació. ¿Cuántos años tiene David? 27 años tiene, nadie lo está dando a luz, nada. ¿Qué pasó en el cielo? Nadie sabía de que Jesús lo había creado. Así que Dios llama a un concilio celestial y llama a Jesús y le dice, acá está su creador. Y a partir de hoy, Él es mi hijo, por decreto. Interesante, ¿no? Cambia la perspectiva. Pero ¿qué pasó en el corazón de Lucifer ese día? Nació envidia. Nació envidia. ¿Cómo que el arcángel Miguel va a ser más importante que yo? El sello de la perfección soy yo. Y ahora que el arcángel Miguel es el que me creó, ahora el arcángel Miguel es hijo de Dios. No, esto no puede ser así. Y entonces iba, ¿no es cierto?, a bañarse. Salía y se miraba en el espejo y decía, no puede ser así, yo soy mejor. Yo soy más lindo, yo soy más poderoso, yo soy más. Entonces se fue a lo de su mejor amigo. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Y se abrazaron de la sala y salieron a caminar, ¿no? Y le empezó a contar. Le empezó a contar porque dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Cuáles fueron esas contrataciones? La charla que hizo con los ángeles para engañarlos. En Apocalipsis capítulo 12 aparece un dragón con una cola muy larga. Y ese dragón está representando a Satanás, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y ese dragón está arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, que según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 son los ángeles del cielo. Así que el dragón, Satanás, que antes era Lucifer, engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? En Daniel capítulo 7 nos dice que hay millares de millares, millones de millones. Así que engañó a millones de ángeles. Y entonces hubo una batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y lucharon Satanás y sus ángeles. Pero, ¿quién venció la batalla? Miguel y sus ángeles. ¿Qué pasa después? Dios crea el planeta Tierra. ¿Y qué pasó entonces en el planeta Tierra? El enemigo de Dios vino a engañar a Adán y a Eva y los engañó. ¿Y qué ganó Lucifer? El dominio del planeta Tierra. Por eso Jesús a Lucifer lo llama el príncipe de este mundo. Por eso cuando Satanás tienta a Jesús y le dice, mira todos los reinos del mundo, y se los muestra, le dice, si vos te postrás y me lo adorás, yo te los doy, no necesitas subir a la cruz. Si vos viniste a recuperar la tierra, yo te los doy, pero postrate y adorame. Y te los doy porque a mi mano han sido entregados, y a quien quiero se los doy. Él por derecho era dueño del mundo, era dueño del planeta Tierra. Y entonces Jesús ahí podría haber ganado la batalla postrándose ante Lucifer y no tenía que subir a la cruz. Pero estaba perdido, porque hubiera pecado, porque no hay que adorar a ningún ángel, sino solo a Dios. Entonces la batalla que se empezó en el cielo, porque a Lucifer le nació envidia en su corazón y quiso conquistar el cielo, porque a Lucifer se creyó que era más poderoso de Dios y mejor que Dios y quiso conquistar el cielo, fue trasladada a la tierra. Algún día lean Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, Salmos capítulo 48 y 52, Hebreos 12, 21 al 23, y se van a dar cuenta de que lo que quería conquistar Satanás era el concilio celestial, los lados del norte, la ciudad de Dios, la Santa Jerusalén. Eso era lo que quería conquistar. Pero no pudo en el cielo. Así que la batalla se traslada a la tierra. Y Jesús, como valiente que es, viene a pelear la batalla a la tierra. En el momento en que Adán y Eva pecan, entregan sus vidas en las manos de Satanás. Desde ese momento que pecan, hay una sentencia firmada para cada ser humano que nace en el planeta Tierra. Cada ser humano que nace en el planeta Tierra, antes de recibir la partida de nacimiento terrenal, recibe una partida de nacimiento celestial. Y la partida de nacimiento celestial dice, como es pecador, debe morir para pagar sus pecados. Si esa persona llega a la edad de usar la razón y peca y no accede a la salvación, tiene que pagar sus pecados. Los bebitos no pueden pecar, ¿no? Hubo un gran maestro de teología que dijo que los bebés nacían con pecado, ¿sí? Pero es mentira, la Biblia no dice que los bebés nacen con pecado, dice que nacen pecadores. Porque yo soy argentino y mi esposa es argentina y nace nuestra hija en Argentina, ¿qué? Argentina, ¿no es cierto? Si yo soy ser humano y la Eli es ser humano y nace una hija, ¿qué es? Ser humano. Si hay dos perros y nace un hijito, ¿qué es? Un perro. Si hay dos pecadores y tienen un hijo, ¿qué es? Pecador. Nacemos pecadores, pero no nacemos con pecado. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene una sentencia firmada. Y lo que vino a pagar Jesús es esa sentencia. Entonces Satanás quería serrucharle el piso. Satanás quería tumbarlo. Porque aparte entendía de que si Jesús lo vencía en el planeta Tierra, no iba a haber otra oportunidad para ganar la batalla. Satanás, aparte de engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo, había metido un problema en la mente de las inteligencias celestiales, y ese problema era la duda. ¿Cuántas veces el enemigo te introduce la duda en la vida espiritual? ¿Y será que tengo que hacer esto por Dios? Pero no. ¿Y será que Dios es así? No, el Señor no es tan así, no. No se va a interesar tanto por esto que estoy haciendo ahora. Total, es una o dos veces, después no lo hago más. La duda, ¿no? La duda. Siempre fue el caballito de batalla de Satanás. Así como que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. No, le dijo Eva. De todo podemos comer, menos de uno. ¿Y sabes por qué? Porque él sabe que el día que comas vas a ser como Dios. La duda. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Y todas las inteligencias celestiales estaban en duda. ¿Será que Satanás tiene razón? ¿Será que él sería un mejor gobernante que Dios? ¿Será que Satanás tiene razón? Pero mis hermanos y amigos, en la cruz se dejó ver el verdadero carácter de Satanás. En la cruz todo el universo reconoció a Satanás como un asesino. En la cruz todo el universo reconoció a Satanás como lo que realmente es después de que cayó del cielo. Un mentiroso, un asesino, un ser que lo que solo busca es destrucción y exaltación propia. Y desde ese momento todo el universo sabe y entiende
de que no hay cosa mejor que servir a Dios con amor. Porque a Él no le importa nada más allá de sus criaturas. Y eso es lo que demostró Cristo en la cruz. Sus criaturas se extraviaron y Él vino a morir por sus criaturas. Más fácil hubiera sido destruir el mundo, ¿no? Más fácil hubiera sido hacerse un lapicerito, así, una lapicerita como los de Hombre Negro, ¿no? En la película. Y hacer ¡pah! Todo el universo. Mente en blanco, vamos de nuevo, vamos de cero, ya está, arranquemos de nuevo. Hubiera sido más fácil. Pero el Señor no quiere autómatas, no quiere seres engañados. Él quiere demostrar que Él es amor. Más allá de lo que sea. Él va a hacer todo lo que esté de su parte para salvarte. Él va a ir hasta donde tenga que ir para salvarte. Y Él va a luchar hasta que vos tengas tu último aliento de vida aquí en la tierra para salvarte. Pero ¿para qué esperar el momento del ladrón en la cruz, justo antes de morir? ¿Por qué no acceder a la salvación antes? ¿Qué pasaba a nivel cósmico? Satanás y sus demonios estaban ante el pie de la cruz para tentar a Jesús. Estaban dominando la mente de los escribas y los fariseos y las personas que estaban ahí para que le digan cosas a Jesús, las cuales sean tentaciones para que Él trate de bajar de la cruz, para que Él use su poder divino para salir de esa presión, para que Él use su poder divino para salir de esa prueba. Mientras tanto, los ángeles celestiales están atónitos mirando lo que su comandante Miguel está haciendo y no entienden. No entienden cómo Dios puede amar tanto a la raza humana, que somos insignificantes en el universo, como para morir por ellos, haciéndose uno de ellos. No entienden. Y me lo imagino a Dios en el cielo mirando lo que está pasando con Jesús. Indudablemente Dios estaba también en la tierra porque es omnipresente al lado de Jesús, aunque Él no sentía su presencia y le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y los ángeles al lado, y me imagino a los ángeles del cielo mirando a su comandante sufrir y mirándolo a cada ratito a Dios. Diciendo, yo entiendo como ángel que la única forma de salvar a la raza humana es que Jesús muera en la cruz. Yo entiendo. Pero si me llega a decir que vaya, le rompo la cabeza a todo, porque no le pueden hacer eso a mi comandante. Me imagino a algunos yendo a preguntarle a Dios, Señor, ¿no querés que vayamos acá con el equipo SWAT y rompamos todo? Y el Señor diciéndole, muchachos, ya le expliqué, la batalla se gana rindiéndose, no peleando. Y se iban. Y le decía a sus compañeros, no hay forma, es la única. Y me imagino al otro, ¿no? Otro grupo especial de ángeles viniendo. Esos que mandó a matar a los sirios, 185.000 sirios. Viene uno de esos y le dice, Señor, ¿no querés que vaya como a los sirios y le rompa la cabeza a todos? Y el Señor le dice, ya te expliqué, tranquilo, la batalla se gana rindiéndose. Y todos los ángeles de brazos y alas cruzadas, mirando cómo su comandante es flagelado. Todos los ángeles de brazos y alas cruzadas, mirando cómo Jesús se siente solo y no le pueden hacer un consuelo. Dios mismo, con el corazón roto, viendo a Jesús con todos los pecados tuyos y míos en su cuerpo, en su ser, y no pudiendo acceder a Él, porque ese pecado hizo separación entre Él y su Hijo. Yo le dije ayer, yo ni loco doy la vida de Lunay por ninguno de ustedes, por nadie. No entiendo la locura de amor de Dios de dar la vida de su Hijo por mí. No la entiendo, pero la acepto. Y digo, gloria a Dios, que está tan loco de amor por mí que entregó a su Hijo. Y eso me da un propósito en la vida, porque cuando yo veo que Dios me pide algo, ¿cómo no lo voy a hacer? Si Él dio la vida de su Hijo por mí. Cuando Cristo me pide algo, ¿cómo no la voy a hacer? Si Él dio su vida por mí. Con todo lo que conllevó, no era simplemente morir. Porque ¿cuántos hay que dan su vida, no? Por otra persona, pero no era simplemente morir, era resignarse a la separación del Padre, era resignarse a todo lo que Él era dejar la eternidad de lado para jugársela tanto que hasta podía estar perdido para siempre. Si Jesús pecaba, Dios no tenía derecho para resucitarlo, ni Él tenía derecho para resucitar. ¿Y por qué se la jugó? Por vos y por mí. Entonces los ángeles cruzados de alas y Dios con el corazón partido, aguantando. Y Jesús diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Para qué hizo eso Jesús? Es mi pregunta. Colosenses 2. ¿Para qué hizo eso Jesús? Colosenses 2. Y vamos cerrando. Colosenses capítulo 2.
Versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Escuchen lo que dice el 14, o lean. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué ganó rindiéndose? Ganó la batalla del pecado, mató al pecado en sí mismo. Ese acta de decretos, en griego, gegrafón, significa un pagaré. Cada persona que nace en este mundo tiene un pagaré firmado. ¿Qué significa ese pagaré? Yo pago mis pecados con mi muerte, pero Cristo, al morir en la cruz por vos, rompió ese pagaré, si es que vos se lo querés dar en la mano. Desde el momento en que Cristo murió en la cruz, cada persona tiene asegurada la salvación si es que quiere que Jesús pague su pagaré. Pero aparte de eso, exhibió a los principados y potestades, exhibió a Satanás y a todo su séquito ante el universo como lo que realmente son. Seres que lo único que buscan es destrucción. Ahora la pregunta es, para vos y para mí, ¿qué decisión tenemos que tomar con todo esto? Porque si Jesús hizo algo por vos, indudablemente te va a pedir que hagas algo con Él. Si Jesús hizo algo por vos, indudablemente te va a pedir, no por ventaja, sino porque quiere que eso que hizo valga la pena. Si yo te compro un auto de 100 millones de dólares y vos no querés sacar el carnet de conducir para poder manejarlo, yo voy a estar todo el día hinchándote para que saque el carnet de conducir, porque si no, ¿para qué gasté 100 millones de dólares en comprarte un auto? Si Jesús murió en la cruz y sacrificó todo lo que tenía para sacrificar, si Dios mató a su Hijo en la cruz para salvarte a vos, ¿qué es lo que quieres que vos hagas? Que aceptes eso, porque si no, para vos no tiene nada de sentido. Porque cada ser humano que vive en el planeta Tierra y no acepta a Jesús no entiende nada, ni entendió nada. Y es triste que hay muchas personas que se llaman, o que nos llamamos, cristianos, y que andamos caminando por la vida creyendo que entendemos todo y al final no entendemos nada. Porque dice Mateo capítulo 7, versículos 23 al 25, que muchos cuando Jesús venga le dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice lo otro, hice lo otro. O sea, Señor, Señor, soy cristiano, en tu nombre soy cristiano. Y Jesús le va a decir, no te conozco, apártate de mí. Y eso me da un poco de temor al decir, si yo no hago lo que hago por amor a ese Cristo que murió por mí clavado en una cruz, a ese Cristo que estuvo dispuesto a separarse por la eternidad del Padre, a ese Cristo que estuvo dispuesto a entregar todo por nada, porque Él no sabía si yo iba a aceptar o no la salvación. Ahora sí lo sabe, ahora está en el cielo y sabe el futuro. Sabe que vos te vas a salvar o que sí te va a perder, pero Él no va a manipular tu mente para que te salve o que te pierda. Él está dispuesto a hacer todo lo que tiene y todo lo que da para su salvación y para tu salvación. Pero en ese momento Él no sabía si yo me iba a salvar o me iba a perder. Y aún así estuvo dispuesto a entregarlo. Entonces, cuando yo entiendo eso, hago lo que hago por amor. En Filipenses 2:5 nos dice qué es lo que tendríamos que hacer nosotros. Filipenses 2:5. ¿Qué es lo que Cristo quiere que hagas? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere Jesús que hagas? Que te vacíes. ¿Qué quiere Jesús que hagas? Que te rindas. Porque la batalla se gana rindiéndose. Deja de luchar, no podés hacer nada, no tenemos fuerzas. Deja de pensar que vos solo podés, no podés, es la verdad. Deja de pensar que con esfuerzo vas a poder cambiar un pelo de tu cabeza, no podés. Lo va a cambiar con tintura, pero no en su naturaleza. ¿Cómo es la única forma de que venzas esta lucha espiritual? Rindiéndote. ¿Cuándo? Cada día. Si te rendís hoy y mañana no, ya mañana la vas a perder en la batalla. Necesitas rendirte hoy, rendirte mañana, rendirte pasado, pero no pienses en mañana y pasado, pensá en hoy. ¿Quién dice que mañana te vas a despertar?
Hasta el año pasado tenía un compañero de curso. Él iba a un curso atrasado, pero cursábamos algunas materias. Ricardo Nieto era su nombre. Chico de 25 años, una nena de 2 años, una esposa de 25. Estaba predicando el año pasado en una iglesia, que él pertenecía a ese distrito en Buenos Aires. 11:45 de la mañana le agarró un paro cardíaco y murió detrás del púlpito. Ricardo no tuvo un mañana. Por eso el secreto de la vida del cristiano es vivir un día a la vez. Por eso el secreto de la vida del cristiano es no tratar de cambiar lo que hice ayer. Ya no se cambia, ya está. No modificar lo que voy a hacer mañana, porque quién sabe si mañana vivís. Rendite hoy. Y mañana, si por la gracia de Dios te despertás, lo primero que tenés que hacer es rendirte. Y pasado mañana, si por la gracia de Dios te despertás, ¿qué tenés que hacer? Rendirte. Pero no te preocupes por mañana y pasado. Preocúpate por hoy. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que nos rindamos. Vamos a terminar. 2 versículos. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por vos, por mí, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te separa de Dios? ¿Qué separó a Jesús de Dios? El pecado. ¿Qué pecado te está separando de Dios hoy? ¿Qué está pasando en tu vida que te separa de Dios? ¿Qué es tan importante en tu vida que no estés dispuesto a sacrificarlo por aquel que sacrificó todo por tu vida? ¿Hay algo tan importante en tu vida que temas sacrificarlo, que sea mucho más importante que aquel que sacrificó todo por vos? ¿Existe algo en la vida de un ser humano que sea más importante que Cristo? Si pensamos que hay algo, una relación, un deseo, un gusto, un hábito más importante en nuestra vida que Cristo Jesús, no entendimos nada. Si pensamos que la vida de un cristiano es venir y cumplir leyes y no hacer algunas cosas y hacer otras, no entendimos nada. Si pensamos que la celebración, porque es una celebración esto, de Semana Santa, es simplemente para venir y hablar de que Cristo murió por vos y bueno, te quiere llamar a la salvación, no entendimos nada. Si no entendemos que en la vida del ser humano no hay nada más importante que Cristo Jesús, no entendimos. Si llegamos a entender por la gracia de Cristo cada día, porque tal vez lo entendemos hoy y después de 5 días se nos olvidó, no lo entendimos más, por eso es cada día. Si cada día entendemos que lo más precioso que existe para la vida de un ser humano fue el sacrificio de Jesús, entendimos todo. Si entendemos que no hay nada en nuestra vida que no merezca ser sacrificado por Cristo Jesús, quien se sacrificó por mi vida, entendimos todo. Si cada día entiendo que la batalla se gana rindiéndose a los pies de Cristo y decirle, Señor, no puedo, por favor ayúdame, sálvame, ayúdame a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, entendimos todo. La cuestión es, en tu vida y en mi vida, si hoy por hoy tengo algo en mi vida que yo crea que es más importante que Cristo Jesús. Hay una pregunta que hizo Pilato en Mateo 27, 2. Sacan afuera, antes de crucificarlo a Jesús, a Barrabás y a Jesús. Y le dice, ¿a quién quiere que suelte? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Entonces suelta a Barrabás. Y entonces pregunta, ¿y qué hago con este? ¿Qué hago con el Cristo? Y esa es la pregunta de hoy a la noche. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer en tu vida con Cristo? La gente de la época de Cristo decidió crucificarlo, sin entender nada. En tu vida, hoy, ¿qué vas a hacer con Cristo? Vamos a orar. Antes de orar, si querés hacer con Cristo lo que Él te pide que hagas, que es aceptarlo, que es decirle, Señor,
Es posible que no esté entendiendo nada, pero quiero empezar a entender. Señor, es posible de que no entendí un tiempo, empecé a entender en otro tiempo y ahora todavía no entiendo y a veces entiendo. Estoy acá, ¿no es cierto? Por ahí arriba, por ahí abajo, pero necesito entender todos los días y cada día. Señor, necesito hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, cuando yo esté orando, te voy a pedir que se lo digas al Señor con tu corazón, en tu mente. Eso es lo bueno del Señor, nos puede escuchar a todos. Si estás luchando en tu corazón porque ya sabes qué es lo que te separa de Dios, pero tu corazón te dice, pero es lindo, y vos decís, pero Cristo se lo merece, pero es lindo, dejalo a Cristo un tiempito más, tranquila. Pedile al Señor que te rompa ese sentimiento. Si el enemigo te tiene atado con algún mal hábito de pecado, pedile al Señor que rompa con esa cadena de pecado. Si estás en algún problema en tu vida que no sabes cómo salir, pedile al Señor que te dé la esperanza de ver más allá de ese problema, como hizo el ladrón. Y vio más allá de que estaba crucificado y colgado y que se iba a morir. Vio la salvación en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu loco amor por nosotros. No entendemos, Señor, cómo es que tienes tanto amor por criaturas como nosotros. Pero sí, Señor, damos gloria a ti por ese amor. Porque estuviste dispuesto a sacrificar a tu único Hijo para que nosotros podamos acceder a la salvación. Señor, ayúdanos a tomar una decisión hoy por Cristo Jesús. Ayúdanos a pensar, Señor, y a entender de que no hay nada más importante en nuestra vida que no merezca ser sacrificado por Cristo. Señor, ayúdanos a entender cada día que la batalla se gana rindiéndose. No tenemos fuerzas contra el pecado. No tenemos fuerzas para ganar una batalla espiritual. Pero si nos rendimos, el poder de Dios viene a través de la debilidad. Y si morimos al yo cada día, podemos renacer una nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que hoy, puestos en pie, cada uno de nosotros esté hablando contigo y diciéndote lo que Él necesita, lo que ella necesita, lo que yo necesito. Ayúdanos, Señor, para que seamos sinceros con nosotros mismos y contigo. Y bendice a las personas que están tomando una decisión sincera en su corazón. Rompe las cadenas de pecado que ellos te están pidiendo que rompas. Dale esperanza, Señor, a las personas que la necesitan. Y ayúdanos para que nunca nos separemos de ti. Para que cada día pensemos en el sacrificio infinito que hizo Cristo Jesús por nosotros. Y para que todo cuanto hagamos sea conforme a tu santa y divina voluntad para gloria y honra de tu nombre. Señor, pedimos esto, no porque tengamos algún mérito, no porque seamos algo, pero sí tenemos el derecho de hacerlo. Por la sangre que Cristo Jesús derramó por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo hacemos. Amén.